esto, ¿ya? Ok. La idea justamente es que eventualmente ustedes después puedan compartir su experiencia, conocimiento y que vamos a generar una especie de mesa redonda porque justamente ahí es donde salen las partes más enriquecedoras de esta jornada, ¿ya? Así que, bueno, bienvenidos y vamos, ¿o no? Creo que se ve bien, Sí, Pablo, se ve perfecto. se escucha bien también, perfecto, déjame aquí sacar estas cosillas. Bien, entonces vamos a hablar un poco sobre el abordaje terapéutico del EPOC, como les decíamos, en base a una casuística en particular que pusimos en las redes sociales. Le presento un paciente tipo, ¿cierto? Un paciente con antecedentes de EPOC, GOLD 3-4. En la planilla se ve justamente la estratificación por etapas de lo que es la GOLD, ¿cierto? Del 2019, en donde podemos ver que justamente 3-4 estamos con una FEV menor del 30%, del 30 y 50%, ¿cierto? Un paciente con harta INEA, de una capacidad funcional relativamente baja, ¿cierto? Este paciente en particular de sexo femenino, 71 años, no está con oxígeno domiciliario, pero tiene una capacidad funcional o más que nada una escala de fragilidad de 6, es decir, que requiere asistencia fuera de su domicilio para hacer movilizarse y también internamente debido a justamente las alteraciones que vamos a ver que se producen por el EPOC, principalmente limitadas por la disnea, ¿cierto? Y este paciente ingresa finalmente a una unidad intermedia, ¿cierto? Por un cuadro urinario, ¿cierto? Una infección del tracto urinario y al momento de evaluar por el antecedente hepático, ¿cierto? Se toman gases y sin embargo el paciente se encuentra bastante tranquilo, vigil, no tiene signos de esfuerzo respiratorio. Sin embargo, llama la atención la gasometría, ¿cierto? Entonces esto es lo que se planteó finalmente. En nuestra comunidad, ¿cierto? Una gasometría que espero que se vea bien, pero de todas formas la voy a leer igual, ¿cierto? Tenemos un pH 739 con un CO2 71.6, un oxígeno 62, un bicarbonato peri 42.7 con un base excess positivo en 13.2, ¿cierto? Y su PAF en 156, ¿cierto? Saturando 91 aproximadamente, una hemoglobina en 17.9, que para hacer un cálculo rápido de Maturito tendría que ser cercano a los 55 más o menos, ¿ya? Entonces pusimos eso, ¿qué harían ustedes? Principalmente por la gasometría. Entonces pusimos o preguntamos si ustedes querían barrer CO2 mediante el soporte no invasivo, ¿cierto? Si preferían usar por todo este efecto washout de clearance de CO2 del espacio digamos, muerto anatómico SINAF, o ligeramente lo toman con calma y se turnan tranquilos, porque este paciente ingresó de noche, o al menos cuando nos pasaron este caso era de noche, tipo 11:30 de la noche, entonces está ahí como entre turnarse o no turnarse. Y el 72% de la comunidad finalmente optó por algún tipo de soporte, ya sea respiratorio o ventilatorio, ¿cierto? Enfocado en esta gasometría, y un 28% la verdad es que se fue a dormir un poco más tranquilo. Entonces vamos a ir viendo un poco más menos eso, o sea, vamos a ir viendo justamente la terapéutica en relación a lo que es el oxígeno, ¿cierto? La oxigenoterapia, hasta cuándo, qué márgenes target usar, etcétera, cuándo la no invasiva, qué rol tiene la SINAF, y si tiene algún rol, y si lo tiene, en qué etapa, ¿cierto?, de la hospitalización de este paciente. Pero primero vamos a partir, obviamente, por la fisiopatología, porque nosotros hemos repetido como loro, ¿cierto?, que la mayoría de las respuestas que uno tiene en la clínica siempre radican, o la mayoría, radican en conocer la fisiología y la fisiopatología, y esto no escapa a esa aparente regla, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos particularmente un paciente que estuvo sometido a una anoxia crónica, que antiguamente se asociaba mucho al humo del cigarrillo, ¿cierto? Al tabaco, pero la verdad es que uno se da cuenta que cualquier estimulante irritativo de la vía aérea de manera sostenida en el tiempo genera alteraciones, ¿cierto?, estructurales del sistema respiratorio, particularmente el parénquima pulmonar. Entonces, a partir de la irritación crónica por estos gases, ¿cierto?, o este agente que estamos inhalando en el tiempo, genera una inflamación de la mucosa, ¿cierto? Y con esa inflamación de la mucosa se generan, obviamente, la excesiva producción de mucus, por lo cual nosotros sabemos que el lumen de nuestra vía aérea, ¿cierto?, está más disminuido, por tanto, con ello genera un aumento de la resistencia. Pero más allá de eso que es como el componente de bronquitis del EPOC, tenemos una eh, lisis, por decirlo así, de lo que es el componente de colágeno y elastina, ¿cierto? Principalmente el colágeno y principalmente la ruptura de todo este sostén que tenemos acá. Si se dan cuenta, este bronquiolo está inmerso en una red de parénquima que tiene unas redes
que hace que cada vez que nosotros inspiramos y aumentamos el volumen pulmonar, estas redes traccionan y por tanto terminan dilatando la vía aérea, ¿cierto? Por tanto, aumentan el tamaño durante la inspiración, pero al generarse estas rupturas de estos, por decirlo así, como sostén de la vía aérea, perdemos esta tracción radial, que es lo que se llama. Y esa tracción radial, al perderla, generamos finalmente que la vía aérea tienda a colapsarse fácilmente, ¿ya? Y al colapsarse fácilmente esta vía aérea, y al tener un pulmón que es alto en elastina pero bajo en colágeno, por tanto un pulmón con mucha complacencia, al insuflarse no tiene la tracción o la retracción elástica necesaria para volver a su posición inicial y por tanto vaciar todo el volumen corriente que inspiramos, ¿cierto? Entonces, por una parte, nosotros inspiramos, el pulmón del hepático se insufla bien, ¿cierto? No genera mucho problema en insuflarse en términos mecánicos, sin embargo, no tiene la retracción elástica para volver, ¿cierto? Para volver, botar todo el aire rico en CO2 y volver a inspirar oxígeno. Y por otro lado tenemos la pérdida de la tracción radial que hace que se colapse esta vía aérea. Por tanto, tenemos dos problemas. Uno, que no tenemos la fuerza para botar, y por otro lado, que si la tuviéramos, el camino está un poco colapsado. Y eso a la larga empieza a ser este atrapamiento aéreo. El atrapamiento aéreo genera lo siguiente. Nosotros acá tenemos una curva que se puede ver un poco engorrosa, pero se la explico inmediatamente, una curva de presión-volumen, ¿cierto? La clásica curva de presión-volumen. Presión acá abajo, volumen acá arriba, y tenemos esta curva como de compliance, ¿cierto? Con esta S itálica, en donde nosotros sabemos que normalmente la zona de acá abajo es cuando estamos probablemente cercano al colapso pulmonar y por tanto hay una baja compliance. Y el clásico ejemplo es cuando uno toma un globo, lo saca recién del paquete y lo va a inflar y al comienzo cuesta inflarlo. Hay que hacer harta fuerza. Fuerza es igual a presión. Entonces hay que hacer harta presión para lograr meter un poquito de aire, ¿cierto? Pero cuando nosotros logramos insuflar un poquito de aire y generamos volumen dentro del globo, la curva de compliance cambia, ¿cierto? Se vuelve mucho más complaciente y eso implica que pequeños cambios de presión hacen grandes cambios de volumen. Si se dan cuenta acá, la relación en que cambio de aquí hasta acá, ¿cierto? No es proporcional al cambio de volumen. Por tanto, un pulmón muy complaciente o un globo muy complaciente, ¿cierto? Sin embargo, si yo vuelvo a llegar al extremo, pero en este caso no hay colapso, sino que está completamente insuflado a capacidad pulmonar total, o este globo así al tope de reventar, volvemos a tener este comportamiento de disminución de la compliance, en donde como estamos muy al tope del volumen máximo, ¿cierto? Se vuelve a nuevamente poco complaciente y nuevamente hay que hacer mucho cambio de presión para generar cambios de volumen. Y el hepático genera lo siguiente. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, la capacidad residual funcional normal, ¿cierto? La FRC o el volumen al final de expiración normal, pero básicamente la capacidad residual funcional, ¿cierto? Y normalmente nosotros respiramos, clásico ejemplo de John West de fisiología, 500 ml, ¿cierto? Nosotros sabemos que no todos respiramos 500 ml, pero para efectos prácticos y del caso funciona. 500 ml y llegamos aquí hasta como la capacidad inspiratoria, ¿cierto? Sin embargo, si yo no logro eliminar todo este volumen, empiezo a aumentar mi capacidad residual funcional y ahora en vez de tenerla acá, la tengo acá arriba. La tengo acá arriba, en donde justamente empezamos a tener nuevamente la curva de compliance en desventaja mecánica, es decir, tenemos que hacer mucha fuerza para lograr insuflar un volumen corriente acá. Y como tenemos la capacidad residual funcional acá, el volumen corriente se mueve muy cercano a lo que es la capacidad pulmonar total. Entonces, en efecto, el pulmón del hepático es altamente complaciente, pero a la larga, producto de todos estos fenómenos que hemos explicado, el atrapamiento aéreo genera que estemos respirando cercano a lo que es la capacidad pulmonar total y por tanto, efectivamente, también tiene un deterioro en términos mecánicos, porque como estamos muy inflados, hay que generar harta fuerza y harto cambio de presión que lo suben nuestros músculos respiratorios para poder ventilar. Pero por otro lado, al tener este autopip que se llama, ¿cierto? Que al no lograr botar todo el aire porque se colapsa la vía aérea, empezamos a guardar una presión, digamos, positiva sobre la atmosférica dentro del pulmón, ¿ya? Entonces, fíjense acá, normalmente nosotros para generar cambios de volumen tenemos que hacer un cambio de presión, ¿cierto? Que genere una gradiente de entrada desde el aire atmosférico de la atmósfera hacia nuestro pulmón. Nosotros podemos hacer, por ejemplo, -2. Y eso ya genera negativización de la pleura y, por tanto, una gradiente que permite insuflar aire al pulmón. Sin embargo, si mi paciente hepático tiene un autopip de 7, en verdad no tiene que hacer -2, tiene que hacer -9. Y, por tanto, tiene un aumento del trabajo respiratorio también, no solo para insuflar, sino también para iniciar el ciclo inspiratorio. Entonces, si esto lo llevamos realmente a la clásica ecuación de Otis, o como lo conocemos bien, ecuación de movimiento,
tenemos un deterioro tanto por la parte elástica, ¿cierto? Porque estamos respirando acá al borde de la capacidad pulmonar total. Tenemos también un deterioro en la carga resistiva, ¿cierto? Porque tenemos una inflamación crónica, ¿cierto? Ocupación del lumen por mucus y también por colapso, por falta de la tracción radial. Y por otro lado, también tenemos un PIB total, que en este caso es el autoPIB mayor. Por tanto, nuestros pacientes día a día están respirando en desventaja mecánica y eso lo lleva a tener un consumo energético bastante alto solo por el hecho de respirar. Y en ese contexto estamos más o menos para partir, ¿cierto? Entonces hablemos un poco ahora de la fisiopatología, ¿cierto? Tenemos, o hemos dicho que tenemos destrucción de la estructura pulmonar, ¿cierto? Todo esto, el colágeno, ¿cierto? Se vuelve completamente complaciente del pulmón, tiene mayor componente de elastina, ¿cierto? Pero también nosotros sabemos que los pacientes hepóticos suelen hacer destrucción de los tabiques alveolares y generan estas pseudobulas, ¿cierto? Que es como un alveolo gigante, que uno pensaría que un alveolo grande, por tanto, es eficiente en la ventilación, pero la verdad es que no, porque nosotros sabemos por fisiología que si uno tomara los 300 millones de alveolos y los espacios en una cancha, ¿cierto? Más o menos ocupa casi toda la cancha de fútbol, ¿cierto? Incluso creo un poco más. Entonces la estructura normal del pulmón tiene una área de superficie de intercambio bastante alta, que si nuestro pulmón fuera solamente una bula, no la tuviera. Por tanto, la bula, la verdad es que hace pérdida de la barrera alveolo capilar y por tanto perdemos superficie de intercambio, ¿cierto? Y eso genera a la larga, fisiológicamente, que aquellas zonas que están a poco ventiladas, ¿cierto?, tengan una vasoconstricción hipóxica, ¿cierto? Acá tenemos un alveolo normal, ¿cierto? Pero cuando este alveolo, por ejemplo, pierde ventilación, ¿cierto? Si se dan cuenta, de una manera sabia, el organismo reduce el flujo sanguíneo hasta este alveolo justamente para evitar tener una admisión venosa y una pérdida del transporte de oxígeno. Y eso está bien, el problema es que si esto lo vamos multiplicando por unidad alveolar y unidad alveolares, finalmente esta sangre que deja llegar a esta unidad tiene que derivarse a otras unidades, ¿cierto? Si se deriva a otras unidades, finalmente termina desequilibrando la relación BQ de estas unidades sanas, porque finalmente ya no está en una relación de unos a unos, sino que le llega más perfusión, y esa mayor perfusión no alcanza a absorber o a hacer todo el intercambio y saturarse completamente. Por tanto, generamos alteraciones BQ. Y esas alteraciones BQ van a traernos problemas eventualmente porque empiezan a generar un pseudoespacio muerto, que son estas zonas en donde nuestra unidad alveolar, que está mal ventilada, ¿cierto?, no es eficiente en el intercambio gaseoso, ¿ya? Entonces empezamos a tener más que el espacio muerto anatómico que nosotros sabemos que es nuestra vía aérea de conducción, sino tenemos un espacio muerto fisiológico por todos estos cambios estructurales de adaptación del organismo a estas noxas crónicas, de hipoxia crónica. Bien, y por otro lado, aquí hipoxemia más que hipoxemia crónica estamos hablando de ventilación. Nosotros sabemos que la ventilación, o más, mejor dicho, nosotros sabemos que la presión arterial de CO2, ¿cierto?, está inversamente proporcional a lo que es la ventilación alveolar. Es decir, si yo aumento, si se dan cuenta, aumento mi ventilación alveolar, mis niveles de CO2 bajan, ¿cierto? Y a la inversa, si mi ventilación alveolar disminuye, mis niveles de CO2 aumentan, ¿cierto? Es lo que se llama la ventilación, la hipoventilación. Sin embargo, el paciente hepático tiene como una hipoventilación relativa, por decirlo así. ¿Y por qué me refiero a eso? Porque uno suele pensar que la hipoventilación está asociada cuando el drive ventilatorio baja, cuando los volúmenes corrientes empiezan a ser insuficientes. Sin embargo, se han visto que los pacientes hepáticos suelen mover incluso más volumen corriente que el normal, o el cristiano normal, ¿cierto? Más que nosotros. Y eso tiene una relación porque finalmente tienen mayor espacio muerto fisiológico y por tanto tienen que compensarlo de alguna forma. Y si se dan cuenta, aquí nosotros tenemos la fórmula básicamente de lo que es la ventilación alveolar, ¿cierto? Tenemos que el volumen minuto, nosotros sabemos bien que es volumen corriente por frecuencia respiratoria, pero la ventilación alveolar es la parte o la fracción del volumen minuto que efectivamente está llegando a hacer intercambio gaseoso. Hacer intercambio gaseoso, ya sea desde el alveolo pasar oxígeno a la barrera, ¿cierto? E inversamente de la barrera el CO2 hacia al alveolo para que esto pueda ventilarse y eliminarse, ¿cierto? Sin embargo, la ventilación alveolar depende del volumen corriente menos el volumen de espacio muerto, que clásicamente en nosotros es la vía aérea de conducción. Pero a esto hay que sumarle el espacio muerto fisiológico, que tiene que ver con toda esta alteración BQ, ¿cierto?, que viene posterior a la vasoconstricción hipóxica sostenida. Y por tanto, si nosotros vemos acá,
el aumento de la frecuencia respiratoria, que podría ser efectivamente algo que ustedes piensan que pudiera funcionar para mejorar la ventilación alveolar, la verdad es que no funciona tanto por dos cosas. Si se dan cuenta, es multiplicador tanto el volumen corriente como el volumen de espacio muerto. Por tanto, aumentar la frecuencia respiratoria no te va a alterar esta relación, vas a aumentar también el espacio muerto y por otro lado vas a aumentar o disminuir, mejor dicho, el tiempo expiratorio, que estos pacientes se benefician de tiempos expiratorios más largos. Como no tienen esta retracción elástica, requieren mayor tiempo para lograr vaciarse, ¿cierto? Entonces la frecuencia respiratoria la verdad es que no sería mucha ayuda. La mejor estrategia en estos pacientes es justamente aumentar el volumen corriente, ¿cierto? Y con eso favorecen su ventilación alveolar. Y por eso yo le decía que una hipoventilación de cierta forma relativa. Muchas veces pueden mover más volumen corriente, pero aún así termina siendo altamente ineficiente en el intercambio producto de este espacio muerto fisiológico. Entonces, las estrategias terapéuticas que tenemos, básicamente, por una parte, es el oxígeno. Y ahí siempre han habido todas estas teorías de que el oxígeno, por una parte, genera hipercapnia reactiva, ¿cierto? Y aquí yo les muestro un gráfico, un trabajo, ¿cierto? En donde pacientes hepáticos tenían el target de mantener los 85-92 de saturación, ¿cierto? Con tal de prevenir la hipoxia. Sin embargo, hicieron 4 grupos distintos, en donde tenían target de presión arterial de oxígeno distinta. Si se dan cuenta, el grupo 1 tenía un target de 54 milímetros de mercurio, ¿cierto? El grupo 2 entre 54 y 74. Y el grupo 3 era mucho más permisivo, tenía entre 75 y 100, y el grupo 4 sobre 100. Y aquí tenemos, por ejemplo, los grupos. Si se dan cuenta, el grupo 3 y sobre todo el grupo 4, ya que tenía sobre 100, fíjense que el pH empieza a disminuir finalmente porque empieza a haber un aumento del el CO2, ¿cierto? Entonces aquí empieza a haber justamente esta hipercapnia, digamos, reactiva al oxígeno. La pregunta es ¿por qué creen ustedes que ocurre esto? Y aquí hago la primera pregunta que sería bueno que la pudiéramos discutir ahora. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico o fisiológico que genera que estos pacientes en respuesta a oxígeno, ¿cierto? Hagan un empeoramiento de su hipercapnia? No sé si en el chat algo. Vamos a ir hablando ahí después de las técnicas, porque justamente después podemos quedarnos discutiendo un rato. Bueno, clásicamente uno decía que estos pacientes, al estar sometidos a hipoxia crónica, tienen poco drive, digamos, de input. Nosotros respiramos por input mecánico, ¿cierto? Por una parte, nosotros aumentamos la demanda ventilatoria o el volumen de minutos si es que nuestro CO2 sube, ¿cierto? O nuestro oxígeno baja. Sin embargo, estos pacientes, al estar constantemente con CO2 alto, por esta ineficiencia y todos estos cambios estructurales, de alguna forma el sistema se adapta a tener estos CO2 altos y por tanto el input de hipercapnia no lo tienen muy sensible, ¿cierto? Entonces, por otra parte, como que se anula el input de hipercapnia y queda solamente el de oxígeno. Y cuando uno le da un poquito de oxígeno y lo saca de esta hipoxemia crónica, obviamente el centro se relaja, ¿cierto? Se entrega y por tanto el volumen minuto cae. Esa es una de las teorías que en efecto ocurre, sin embargo no es el único método. De hecho, lo que más han determinado que puede ocurrir es que finalmente nosotros tenemos nuestro paciente, ¿cierto? Mal ventilado acá, ¿cierto? Aquí tenemos un alveolo normal y un alveolo mal ventilado en donde tiene esta vasoconstricción hipóxica. Y si nosotros le ponemos oxígeno a este alveolo mal ventilado, le va a llegar efectivamente más oxígeno, pero no va a ser mejor eficiente en el intercambio porque va a seguir teniendo estas alteraciones mecánicas en que no va a poder sacar todo el aire que insufló. Y por tanto, al entrar oxígeno a esta zona, va a romper la vasoconstricción hipóxica y va a permitir que entre sangre a un alveolo que sigue con ineficiencia ventilatoria y por tanto, al tener más sangre y no lograr sacarla, va a aumentar de todas formas el CO2 porque finalmente esta sangre la va a sacar de otras unidades. Obviamente tenemos la volemia que es total en el pulmón y si yo saco de una parte tengo que distribuirlo en otra. Entonces finalmente rompo la vasoconstricción hipóxica, llevo sangre de otra unidad que está tal vez mejor ventilada a esta mal ventilada y por tanto mi CO2 no logra salir de todas formas, pero altero aún más la relación BQ y rompo esta compensación en el tiempo. Y por tanto, eso se traduce en que en respuesta a esta ruptura del mecanismo de vasoconstricción aumenta los niveles de CO2 y mi paciente se vuelve más hipercápnico, ¿cierto? ¿Hay algunas preguntas ahí, Seba?
Sí, Pablo, tenemos unas preguntas. Hay justamente lo que hablaba Gus Adame. Por una parte se desensibiliza el centro respiratorio, sí, pero por otra parte también rompemos estos mecanismos compensatorios, ¿cierto?, de la vasoconstricción hipóxica y eso genera más alteración BQ y por tanto mayor hipercapnia. ¿Ya? Pablo. Ahí Sí. para complementar también lo de Gus, que es una muy buena pregunta de los centros respiratorios. Recordad, chiquillos, que aparte de nosotros de respirar desde el punto de vista mecánico, ¿cierto? Desde el punto de vista de la barrera capilar y todos los mecanorreceptores que existen, ¿cierto? Y los mecanismos de vasoconstricción hipóxica, también estamos, ¿cierto? Con el mecanismo de los vasoreceptores y los quimiorreceptores, ¿cierto? Que se encuentran a nivel central, ya sea del bulbo raquídeo, ¿cierto? O del callado aórtico. Y mencionar también que el paciente hepático ya tiene una pérdida de los quimiorreceptores, principalmente, ¿cierto?, del CO2. Estos pacientes, como ya viven con una hipercapnia sostenida en el tiempo, por todo lo que acaba de explicar Pablo, ¿cierto?, por esta remodelación completa del sistema respiratorio a nivel de la vía de conducción y a nivel de parénquima pulmonar, estos pacientes comienzan a tener alteraciones también en los quimiorreceptores. Y finalmente estos pacientes ya empiezan a respirar por hipoxemia más que por un mecanismo de hipercapnia, porque están tan reacomodados estos quimiorreceptores centrales de CO2 que el paciente hepático vive, ¿cierto?, con una hipercapnia ya permisiva en su centro, un CO2 cercano a 60, 50, dependiendo, ¿cierto?, del estadio GOLD del paciente, y lo único que le queda al paciente hepático finalmente es empezar a respirar por hipoxemia. Entonces, Pablo, si te puedes ir para atrás, por favor, la diapositiva anterior, que está muy buena, eh, donde vemos, ¿cierto?, los talles de saturación, y si se dan cuenta, mientras más oxígeno también el paciente hepático recibe, también disminuye su drive central respiratorio, porque a la larga a estos pacientes les estamos quitando el único mecanismo químico receptor para generar la respiración del punto de vista autónomo. Que finalmente, si el paciente hepático ya tiene una alteración del quimioreceptor del CO2, la única manera que el paciente hepático vaya a respirar o vaya a iniciar un input cierto neurológico respiratorio es a través de la hipoxemia. Entonces, si nosotros le ponemos más oxigenación o más FiO2 a este paciente para saturaciones de target normales, este paciente pierde la capacidad del punto de vista químico de generar un nuevo input respiratorio y finalmente aumentar, ¿cierto?, este volumen minuto del cual Pablo, ¿cierto?, nos acaba de comentar. Eso. Sí, ahora hay que tener ojo con eso, porque realmente uno cree que el EPOC no requiere oxígeno y vamos a ver que sí. De hecho, esta respuesta en particular, hay algunos autores que lo asocian mucho a que el paciente que es EPOC retenedor, ¿cierto? Es aquel que hay que tener cuidado con la oxigenación, pero aquel paciente EPOC que no es retenedor, la verdad es que no están así. Y ellos no tienen esta respuesta de hacer esta hipercapnia reactiva. Ya, probablemente porque la retención hace justamente que en estos mecanismos de adaptación que después, como les decía, por una parte está este tema del centro respiratorio, pero más fuertemente está el tema de las alteraciones BQ que genera justamente el oxígeno al distribuir nuevamente la sangre. Ya, pero hay que tener ojo también. De hecho, clásicamente, si el paciente no es retenedor, podría tolerar saturaciones peri 94. Ya. Eh, Sigamos. Entonces, por una parte, una estrategia aparte del oxígeno, que ya vimos que hay que tener ojo, ¿cierto? La saturación 88-92, ¿cierto? Estos pacientes retenedores andan bien, ¿cierto? Y no más que eso. Por otro lado está la cánula nasal de alto flujo, que también la pusimos en la encuesta, y también algunos dijeron, no sé si algunos lo pusieron como broma, pero también pusieron la SINAF, porque finalmente tiene todo este mecanismo, ¿cierto?, de watch out. Ya, entonces, primero, ¿qué es SINAF? O que más que SINAF, todos sabemos que una es oxigenoterapia a alto flujo, ¿cierto? Pero ¿qué alto flujo? Pregunto yo, porque yo puse ahí unas definiciones que a mí me dieron cuando estaba en la U que no me dejaron nunca muy claro, que decían, es aquel sistema de oxigenoterapia que tiene una FIO2 conocida y de forma un poco más acertada, pero bastante vago, me decían, no, pues, aquel sistema que satisface la necesidad del paciente. Y yo les pregunto, ¿cuál es la necesidad del paciente? Porque necesidad del paciente, por una parte, uno puede entenderlo como demanda ventilatoria. Y la demanda ventilatoria uno puede entenderlo como el volumen minuto. Y por tanto yo digo, ok, si yo en reposo tengo un volumen minuto de 5 litros, con una naricera convencional a 6 litros es alto flujo, y se las pregunto a ustedes, ¿será alto flujo la naricera a 6 litros? Porque efectivamente 6 es más que 5, por tanto está supliendo mi demanda ventilatoria, ¿cierto?
Pues la verdad es que no. La verdad es que demanda ventilatoria está asociado a un efecto en que la respiración es cíclica. Nosotros aquí les pongo una gráfica justamente por eso. Nosotros tenemos por un momento tiempos de inspiración y tiempos de expiración. Y el tiempo de expiración la verdad es que no estamos inhalando, obviamente, porque es expiración. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque si yo pesco un flujómetro de oxígeno o de aire ambiental y lo conecto mediante una silicona a un compartimento en donde puedo evaluar el volumen que genera, y lo pongo a 5 litros por minuto, en un minuto, ¿cuánto volumen creen que voy a tener? Por cálculo matemático avanzado, vamos a ver que son 5 litros, porque son 5 litros en un minuto. Entonces, al final tengo en mi recipiente 5 litros. Sin embargo, el paciente que respira 5 litros no puede, en su fase inspiratoria, respirar a 5 litros, porque finalmente tengo zonas en que sí estoy respirando y zonas que estoy botando. Por tanto, estas zonas de inspiración tienen que ser más altas, ¿cierto? Tienen que ser más altas para lograr alcanzar al minuto, en un minuto, ¿cierto? Estos 5 litros. Entonces le pongo aquí un cálculo, mi letra no es muy bonita, pero se la voy a explicar. Tengo un paciente con un volumen minuto 6 litros por minuto, ¿ya? Está respirando una frecuencia respiratoria 16, ¿cierto? Y tiene una relación IE clásicamente de 1:2. Bien, bien fisiológico, bien de libro. Y necesito saber el flujo inspiratorio, porque finalmente cuando hablamos de alto flujo, bajo flujo, estamos hablando justamente del flujo inspiratorio, es decir, a qué velocidad tomo en esta fase inspiratoria para tener un volumen al cabo de un minuto. Entonces, para eso, yo sé que la frecuencia respiratoria es en 60, porque son respiraciones por minuto. Entonces, divido mi frecuencia respiratoria, perdón, los 60 segundos en un minuto lo divido en mi frecuencia respiratoria y me da que el tiempo total del ciclo, es decir, de inspiración a expiración, son 3.7 segundos. ¿Ya? Bien. Tengo un tiempo expiratorio 1.25. ¿Ya? ¿Por qué lo sé? Porque finalmente este 3.75 lo divido en 3. Tengo una relación 1:2. 2 más 1 es 3. Lo divido en 3 y me da el tiempo expiratorio 1.25. Bien, y tengo, ¿cierto?, que sacar el volumen corriente, que lo puedo sacar lisianamente dividiendo el volumen minuto, los 6 litros, en la frecuencia respiratoria. Y eso me da 375 ml, ¿cierto? Y como yo sé que flujo, finalmente la unidad son litros minuto, finalmente volumen partido en tiempo. ¿Qué volumen? Volumen corriente. ¿Y qué tiempo? El tiempo expiratorio. Y yo para estar respirando a 6 litros por minuto a una frecuencia 16, en una relación 1:2, requiero tomar en cada fase inspiratoria 19 litros por minuto. Entonces realmente ponerle en una navicera a 6 litros, a 7, incluso a 10, no satisface en ningún caso, ¿ya? Porque está asociado al flujo inspiratorio. Por tanto, realmente cuando hablamos de demanda ventilatoria y definición de alto flujo, nos estamos refiriendo al flujo inspiratorio, ¿cierto? La tasa de flujo que requiero tomar en la fase inspiratoria para tener un volumen minuto. Y otra definición que es un poco más acertada es justamente el volumen minuto, multiplicarlo por 3 a 5 veces, ¿cierto? 6 por 3 es 18 y está bastante cercano a los 19. Por tanto, eso puede ser una forma más fácil de definir alto flujo, ¿cierto? Bien, sigamos. ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos a definir primero la SINAF y luego definimos la BNI y después vemos algunas pros y contras, ¿cierto? O qué beneficia cada uno en este paciente en particular. Bueno, ventilación mecánica no invasiva. ¿Qué es? De libro, ¿cierto? De paper, en verdad. Básicamente la administración de soporte ventilatorio, ¿cierto? Mediante la no utilización de una vía artificial, es decir, mediante una mascarilla que mantenga la indemnidad de la vía aérea nativa del paciente, ¿cierto? Aquí tenemos el esquema, ¿cierto? El equipo con la rama inspiratoria, la monorama finalmente, el portal exhalatorio. ¿Ya? En general, ¿cuáles son las ventajas del BNI en relación a este paciente hipótico? Como dijimos, son pacientes que tienen obstrucción al flujo aéreo, ¿cierto? Aumenta la resistencia también por el colapso de la vía aérea y por el aumento de mucus. Y esto genera, por una parte, atrapamiento aéreo, y ese atrapamiento aéreo aumenta el trabajo respiratorio, aumenta la apnea y, obviamente, como consecuencia de todo esto, también el PIB intrínseco. Y, por tanto, esto se puede sopesar mediante una presión expiratoria positiva, que sería el EPAP o PIP, ¿cierto? Pero a efectos prácticos de no invasivo, el EPAP, ¿ya? Y por otro lado, toda esta hiperinsuflación que tienen estos pacientes que hace justamente que tengamos radiológicamente un aplanamiento diafragmático, ¿cierto? Genera justamente que al estar aplanado el diafragma no tener cúpula, está en desventaja mecánica para generar fuerza y por tanto la ventilación no es efectiva. Por tanto, la presión arterial de CO2 obviamente aumenta y justamente en base a esta desventaja mecánica también, porque nuestros volúmenes corrientes, mejor dicho, nuestros volúmenes minutos son
nuestro volumen minuto alveolares son más bajos, ¿ya? Y eso se puede sopesar mediante una ayuda, ¿cierto? Aumentando y ayudando a estos músculos débiles y en desventaja mecánica con una presión inspiratoria, que se puede dar justamente con la ventilación mecánica no invasiva, principalmente con estos modos que se llaman binivelados porque tienen una presión expiratoria basal, ¿cierto? Y en cada vez que el paciente respira, lo asistimos con presión de soporte para generar una ventilación alveolar mucho más efectiva y también descargar esta musculatura respiratoria que día tras día, 24/7, está exacerbada en consumo energético, ¿cierto? Bien, entonces un versus bien simple en base a esta revisión del 2019. Bueno, la SINAF es un sistema de oxigenoterapia, nada más. Soporte ventilatorio, no, de partida. Problema del EPOC, ¿cuál es? Es ventilatorio. Entonces, ahí ya un punto menos para la SINAF, ¿cierto? Es netamente sistema de oxigenoterapia, no posee por sí una asistencia ventilatoria, es un flujo constante. Tiene un efecto washout, efectivamente, y podría funcionar como descarga energética, porque justamente si bajo mi volumen de espacio muerto, el volumen corriente que tengo que generar es un poco más bajo. Y si tengo que generar menos volumen corriente, obviamente tengo que consumir menos energía mediante mi músculo respiratorio. Sin embargo, ojo, que el EPOC, más que tener problemas de espacio muerto anatómico, tiene problemas de espacio muerto fisiológico. Y de eso no se hace cargo la SINAF. Así que mucho ojo con eso. Tiene un efecto, en teoría, CPAP, pero que es bastante despreciable, y algunos dicen de cada 50 litros, 3 centímetros de agua a boca cerrada. Algunos dicen que es menor a 2, incluso con la boca abierta, y algunos que son un poquito más, que hablan un poco mejor de la SINAF, dicen que cada 10 litros se generan 0,3 centímetros de agua. La verdad es que como generador de presión positivo es bien malo, y por otro lado, si yo quiero generar presión positivo, tengo que tener un sistema que me permite objetivar cuánta presión estoy generando y no una resultante como sería con la SINAF. Por otra parte, el soporte no invasivo es soporte respiratorio porque les decía que tiene 2 niveles de presión, ¿cierto? Y justamente ayuda a los músculos respiratorios a aumentar el volumen corriente de la fase inspiratoria y por tanto descarga el músculo respiratorio y por tanto disminuye su trabajo respiratorio y consecuente a esto también disminuye el gasto energético y el consumo de oxígeno de estos músculos, ¿cierto? Permite obviamente monitorizar la terapia ventilatoria porque tiene variables como volumen corriente, ¿cierto? Volumen minuto, la frecuencia respiratoria, la presión media vía aérea, ¿cierto? La relación IE y todo eso. Y además tiene una gráfica ventilatoria que me permite ver justamente si mi paciente está generando atrapamiento aéreo o no. ¿Ya? Y aparte, bueno, tiene este funcionamiento por blower o turbina que genera justamente la compensación de fuga y por tanto es mucho más efectivo a la hora de dar un soporte ventilatorio que sea confortable para estos pacientes que obviamente están bien despiertos y tienen drive ventilatorio y tienen que lograr una máquina que se acostumbre a su patrón respiratorio más que como ocurre en la ventilación mecánica invasiva en la fase aguda, en que uno controla el centro respiratorio y eso es bastante fácil porque el paciente no está interactuando, ¿cierto? Los dos contienen algo que es muy importante, o mejor dicho, los dos deberían contar siempre en estos pacientes con el acondicionamiento del gas inspirado, ¿cierto? Que es un gas que vaya humidificado y tibio. ¿Por qué? Porque finalmente, uno, estos pacientes suelen tener irritabilidad de la vía aérea, dos, suelen tener secreciones bastante ligosas, ¿cierto? Y tres, mejora el confort de lo que es este tipo de terapias. Las indicaciones del 2022 para no invasivo, 2019 de esta misma revisión para SINAF, si se dan cuenta, en falla respiratoria aguda hipoxémica, ¿cierto? Se han mostrado algunos trabajos que andan pro a lo que es SINAF, ¿cierto? En paciente inmunocomprometido, dependiendo de la etapa y dependiendo de la experiencia de cada centro. A mí en particular siempre me fue muy bien con lo invasivo en los pacientes inmunocomprometidos, pero obviamente al pensar que estos pacientes son con un componente intersticial y por tanto tienen más que nada alteración de la difusión, obviamente parece bastante lógico colocar oxígeno y que mejor si ese oxígeno es acondicionado y también consta con un alto flujo para bajar un poco el drive ventilatorio. La verdad es que en hepótico, en exacerbación hepótica, no está muy recomendado, no genera un aumento de la ventilación alveolar como tal, y por tanto pudiera tener un rol siempre y cuando sea en relación a estos pacientes que están conectados a ventilación invasiva y uno le quiere hacer una ventana, y para tener un acondicionamiento en el gas inspirado los saca a estas ventanitas de no invasivo como SINAF, pero claramente no es la terapia de primera línea para estos pacientes. A la inversa de lo que es la ventilación no invasiva, que si se dan cuenta la mayor evidencia que tiene absolutamente por todo es en hepático, justamente en exacerbación hepática.
porque, como les decía, permite estabilizar la vía aérea mediante este PAP, este colapso dinámico que tiene, que se estabiliza con presión positiva. Por otro lado, descarga la musculatura respiratoria y también genera este aumento de la ventilación alveolar, por sobre todo al poder compensar y asistir lo que es el volumen corriente de estos pacientes. ¿Ya? Entonces yo les pongo acá el ejemplo, porque finalmente cuando hablamos por qué volumen corriente, ¿cierto? ¿Por qué probablemente la SYNAPS no va a ser tan efectiva? Tiene que ver justamente en cómo se generan estas gradientes de difusión a través de la barrera alveolo-capilar, ¿cierto? Si se dan cuenta, nosotros acá tenemos dos tipos de patrones respiratorios. Por una parte acá, tenemos un patrón que está respirando a 600 volumen corriente por una frecuencia respiratoria de 12 y eso nos da un volumen minuto de 7.2, ¿cierto? Sin embargo, la ventilación alveolar efectiva no son los 7.2, porque a estos 600 de volumen corriente hay que restarle el volumen de espacio muerto, que para este paciente son 200. Por tanto, realmente la ventilación que está siendo efectiva son 600 volumen corriente menos 200 volumen de espacio muerto por la frecuencia respiratoria, y eso nos da un volumen minuto de efectivo de 4.8 litros minuto. ¿Sí? Bien, y por debajo también tenemos el caso en que nosotros aumentamos, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, ¿cierto? Y sin embargo, nos damos cuenta que al aumentar la frecuencia respiratoria, vamos generando una alteración de la relación IE y por tanto los tiempos inspiratorios son más acotados y los tiempos expiratorios también son acotados, pero al tener el tiempo inspiratorio más acotado también genera que el volumen corriente pueda caer, que justamente pasan estos patrones rápidos superficiales. Y se cae, por ejemplo, a 300, ¿cierto? La mitad de lo que tenía antes, y aumento la frecuencia respiratoria de 2 a 24, como cayó la mitad del volumen corriente, aumento la frecuencia respiratoria por 2, y fíjense que aún así la ventilación alveolar sigue siendo más bajo. 2.4 litros versus los 4 litros 8. Por tanto, la frecuencia respiratoria no es el mejor mecanismo de compensación, porque como les decía, multiplica también el volumen de espacio muerto, y en estos pacientes particularmente también, aparte de esta multiplicación del volumen de espacio muerto, perdemos tiempo expiratorio. ¿Ya? Y eso básicamente después se traduce en hipoxemia, ¿cierto? Porque a medida que voy teniendo menos volumen corriente, ¿cierto? Y mi CO2 también empieza a aumentar, como en este caso, a nivel de presión alveolar de oxígeno, eso va a terminar disminuyendo la disponibilidad del oxígeno a nivel alveolar y por tanto la difusión también se va a ver alterada, porque nosotros sabemos por ley de Fick que justamente el paso de los gases desde la barrera alveolo capilar, o de, mejor dicho, desde el alveolo, atravesar la barrera alveolo capilar hasta el capilar, depende en parte de las presiones que hay en los dos lados, ¿cierto? Y si mi CO2 aumenta en el alveolo, obviamente resta espacio para el oxígeno y por tanto la gradiente de difusión también es más baja. Sumado a eso, la destrucción de todo el epitelio capilar, ¿cierto? Y también sumado también a la disminución de la superficie aérea por estas bulas. ¿Ya? Así que así son estos pacientes de complejos. Por último, obviamente, estos pacientes en la cronicidad generan adaptaciones compensatorias. Un paciente que está constantemente hipercámnico, ¿cierto? Y que está constantemente hipoxémico, genera en el tiempo algo que le permita vivir. Y lo que hacen es básicamente que compensan su hipercapnia en base a el riñón, ¿cierto? Compensación renales. Por tanto, son pacientes que tienen el riñón un poco más exigido, ¿cierto? Tienen niveles de bicarbonato mucho más altos, con tal de mantener un pH en rango fisiológico para mantener la homeostasis. Por tanto, tienen pacientes con hipercapnia compensada y corregida. Son estos típicos pacientes que están con un CO2, como vimos, en 70, ¿cierto? pH normal, pero a costa de un riñón que está reteniendo CO2. Y por parte del oxígeno, por esta oxigenación deteriorada en el tiempo, también se genera policitemia, porque empieza a aumentar también la producción de hemoglobina, ¿cierto? Tienen mayor hematocrito, y como vimos también este paciente femenino tenía un hematocrito que era, no recuerdo, PERI 60, así que sabíamos que era crónico, ¿cierto? Más allá de eso, también esta vasoconstricción hipóxica sostenida va a generar hipertensión pulmonar, ¿cierto? Porque al tener los capilares bien apretaditos, hace que la sangre cueste pasar a través de estos capilares y ese aumento de trabajo lo va a tener que asumir el ventrículo derecho y en el tiempo este ventrículo se empieza a dilatar. Se empieza a dilatar y genera un cor pulmonar y la dilatación también de este ventrículo hace que se dilaten todo este sistema eléctrico, ¿cierto? De marcapaso que tenemos fisiológicamente y por tanto empiezan a aparecer arritmias. Sumado a eso, ¿cierto? Tenemos pacientes que están disneicos, que no se pueden mover bien, ¿cierto? Que se cansan fácilmente y por tanto también tenemos
componente de presión, y asociado también a esta dismovilidad empieza la osteoporosis. La insuficiencia renal ocurre obviamente per se porque el riñón constantemente está mucho más forzado, por decirlo así, y la caquesia también, los pacientes se mueven poco y aparte empiezan a tener un mal consumo de oxígeno de la musculatura periférica, que eso también, por supuesto, que influye mucho en lo que es la sensación disneica al hacer ejercicio estos pacientes. Por tanto, perdón, me faltó esta diapositiva. Esto es del año 2023, ¿ya? Es justamente la revisión del manejo de la exacerbación hepática, ya de la respiratory care, y si se dan cuenta, la verdad es que no ha cambiado mucho, pero es bueno siempre repasar y saber que no ha cambiado mucho. La saturación objetiva, 88-92, lo mismo que estábamos antes. Evidencia para Heliux, es decir, esta mezcla de oxígeno y helio para que sea más fácil respirarlo porque un gas menos denso es débil. La BNI sigue siendo terapia de primera línea, por tanto, si tuvieran que atacar justamente la exacerbación de un EPOC, siempre vayan por no invasivo primero. Falta todavía evidencia sólida para justamente usar la cánula nasal de alto flujo en EPOC, al menos para la exacerbación, ¿cierto? En caso que estos pacientes llegasen a caer a ventilación mecánica invasiva, lo principal es contraer el autopip, que es lo que clásicamente decimos como, abre comillas, desinflarlo, ¿cierto? Y obviamente al extubarlos tienen que ir a BNI sí o sí. ¿Ya? Eso, chicos. Así que, en base a este paciente, que lo tengo acá, la verdad, si se dan cuenta, es un paciente que es crónico, ¿cierto? Tiene un hematorito alto por la hemoglobina. Nosotros sabemos que el hematorito es más o menos 3 veces la hemoglobina, que está en 17,9. Sabemos que está muy cercano a los 55, 56. Para ser mujer, el margen es como 44 como tope, así que está sobre. Sabemos que es crónico. Está compensado, ¿cierto?, en el pH, y por tanto no habría que hacer mucho más en el evento agudo más que ir a turnarse, ¿cierto? Pero obviamente hay mucho que hacer en términos de rehabilitarlo, ¿cierto? De hacer estudios si es que requiere oxígeno domiciliario, si es que eventualmente tiene grado de hipertensión pulmonar y por tanto tratarlo, y el entrenamiento y la educación, ¿cierto? Pero desde el punto de vista ventilatorio, en este caso, era para turnarse bien tranquilito y descansar durante el turno. Seba, ¿algo que acotar? Todo dicho, Pablo. Yo creo que lo importante, chiquillos, es que en esta ocasión nos quedemos con lo más claro de la presentación, que es las remodelaciones, finalmente, que el paciente hepático, que son hipercámnicos, ¿cierto? Ya una etapa avanzada, como sale acá, ¿cierto? En la historia, un EPOCH 3-4, donde todos los signos de compensación ya están generados. Finalmente, la gasometría no es más que un reflejo, chiquillos, de lo que pasa a nivel interno en el paciente hepático. Los niveles de CO2 nunca deben ser alarma cuando el pH está corregido, ¿cierto? Y el sensorio del paciente está en perfectas condiciones. Y por otro lado, siempre no olvidar, ¿cierto?, la evaluación hemodinámica o microhemodinámica de estos pacientes, considerando, ¿cierto?, el hematocrito, la hemoglobina y, por supuesto, el bicarbonato en el gas arterial. Cuando uno analiza un gas arterial, no ve cierto el número que el gas representa, sino que evalúa el contexto en el cual se tomó este gas arterial. En este caso, un paciente bastante crónico, un paciente ya en una etapa prácticamente muy avanzada del EPOC y que, por supuesto, va a tener signos de compensación que el gas arterial los va a evidenciar. Ya, como por ejemplo el bicarbonato, como por ejemplo la poliglobulia y el pH compensado, ¿cierto?, a expensas de un CO2 muy elevado. Entonces, no hay mucho, ¿cierto?, que podamos ofrecer a este paciente. Y muchas veces nos pasa en la clínica o a nivel hospitalario que por ese motivo se instala el ventilador mecánico no invasivo y generamos más disconfort y el paciente muchas veces no revierte el gas arterial o baja 3, 4 puntitos del CO2 y la verdad es que no tiene mayor impacto. Y estos pacientes en su vida diaria deben vivir muy cercano a esto. Entonces, nada, yo solamente comentar o quedarnos con la idea de que la fisiología, chiquillos, es la base de lo que nosotros decidimos, ¿cierto?, en nuestro trabajo diario. Solo eso. Bien. Oye, ahí decía Joaquín, preguntaba si entonces BNI siempre sería la mejor opción, siempre que efectivamente tengas una descompensación como tal. Si tu pH está acidótico, ¿cierto? Tu paciente está con un compromiso de conciencia o ligeramente si tiene trabajo respiratorio en sí. Pero la verdad este paciente, como te decía, está vigil, está compensado y corregido el pH, ¿cierto? Y no tiene signos de esfuerzo. Entonces, la verdad es que aquí, si tú le pones no invasivo, genera un empeoramiento realmente, porque tú lo que hay que hacer es llanamente barrerle CO2, va a alterar toda la compensación
y después vaya a tener una hipercapnia no compensada y no corregida, porque en el tiempo que baje el CO2, el bicarbonato va a empezar a caer, después le va a sacar en un vacío y vaya a caer en acidosis franca porque la compensación renal es mucho más lenta. Y eso pasa mucho cuando uno intuba a los pacientes, que curioso a todo esto, la gente todavía cuando intuba al hepático sigue con una intención de bajar el CO2, pero como les molesta el CO2 y una cuestión que la quieren bajar y lo dejan en 45, y tú lo dices, tu varios compadre, y dos, lo tenía en 45, por tanto, no tiene por dónde querer respirar y un paciente que no respira, no tiene drive, no tiene drive para respirar. Y por otro lado, lo extubas con ese CO2 de 45 y va a caer en acidosis, franca acidosis, 7,1, incluso menos, y el riñón va a esperar un rato para lograr compensar. Entonces, si tú ventilas un hepático que está compensado, piensa que esa compensación es resultado de tiempo, de harto tiempo, y es justamente la compensación que lo llevó a la homeostasis para poder estar con vida. Si tú lo ventilas porque te molesta el CO2 y te fijaste en el pH y tenía una compensación, sí te vaya a llevar un dolor de cabeza más o menos, porque justamente va a romper este mecanismo que costó harto que lo hiciera y después vaya a tener esta hipercapnia y acidosis respiratoria no compensadas y por tanto no corregidas. Así que mucho ojo cuando hagan eso, no siempre la BNI, como les decía, si hay trabajo respiratorio, si están acidosis descompensada, un pH bajo los 7,75 principalmente, ¿cierto? Y en ese caso BNI, pero si no, tranquilito. En este caso, en este paciente, por mucho muy alto que tiene CO2, era para taparlo, darle un besito en la frente y a dormir. Tenemos una pregunta, Pablo, acá en el público, que es de, te digo al tiro, Alfonso Castillo. Dice, ¿qué consideraciones tomar al setear el EPAP en estos pacientes, con un paciente retenedor? Pensando en el concepto, por ejemplo, que tocaron de la reacción radial. Sí, mira, hay varias cosas. Porque ahí, por una parte, también hay una tendencia a tenerle un poquito miedo a la presurización en los hepáticos, porque justamente tienen esta PUR y se pueden romper. ¿Ya? Y de hecho, puede pasar, obviamente. Pero también hay consideración en relación a que los pacientes que retienen y que están ventilados en un vacío, y que están exacerbados, con EPAP, que son bajo 6, no logran tener un buen clearance y por tanto parte del CO2 sobrepasa a la rama inspiratoria y por tanto reinhalan. Eso lo hizo Ferguson como el 95. Entonces, generalmente en el EPAP, por la parte de setearlo netamente para que no reinhale, al menos 6 centímetros de agua de EPAP. Y por otro lado, para el tema de la tracción radial, la verdad es que 6 a 8 recomiendan algunos, nunca más de 10 de todas formas, que te podéis pasar, pero yo te recomiendo que más que lo hagas de forma teórica, anda viendo tu paciente, porque estos pacientes generalmente cuando tienen autopip y se benefician de PIP extrínseco, son estos pacientes que tú ves cuando tienen esfuerzo y ese esfuerzo no va a acompañar una presurización de la vía aérea. Ten en cuenta que va como en desfase el no invasivo. Tienen esfuerzo y tiempo después se logra gatillar el ventilador. Cuando pasa eso, ese delay entre el esfuerzo respiratorio del paciente y la presurización por parte del no invasivo es justamente autopip. El paciente está tratando de vencer el autopip para que el ventilador recién logre sensar que el paciente quiere gatillar. Entonces, en ese caso, anda subiendo el PIB gradualmente y te vas a dar cuenta, en la mayoría de los casos, es que ese esfuerzo o ese delay va a ir disminuyendo. Ahora, en la clínica 6 a 8, podíamos subir a 10, pero nunca creo que subamos más a 10 en un vacío, ¿ya? Y la verdad es que allá empieza a tener un poquito más de riesgo, ¿ya? Y en el caso que esté ventilado en vacío, también pasa que o no te fijáis o no te encasillas en barras CO2, pero te encasillas en que tu autopip sea 0. Y la verdad es que el autopip tiene que ser menos de 5. Y yo he visto de repente que le ponen EVAP de 16 o PIP de 16 justamente para que queden 0, pero la verdad es que te sirve un PIP de 16 en un paciente hipótico, considerando no solo también el tema de que se pueda romper o este barotrauma, sino que aparte esté aplanando mal el diafragma que ya está aplanado. Entonces, son varias cosas a considerar. ¿Ya? Ahí Entonces, tenemos más... una última pregunta, Pablo, de Marcelo Ortiz, que dice en relación al uso crónico del BNI nocturno en pacientes Google 3-4. ¿Qué opinan? Bueno, yo creo que eso hay que estudiarlo realmente, pero hay un punto de vista energético que yo siempre lo creo. Pero hay que tener cuidado cuando se implementa, la verdad, que tiene que ver que estos pacientes siempre están con esfuerzo, o el músculo respiratorio siempre está exigido, porque tiene la desventaja mecánica, la puedes capear un poquito con entrenamiento muscular respiratorio, tal vez, pero en general es un músculo que está siempre constantemente en trabajo. Entonces, mi pregunta, y más que te voy a responder con una pregunta, la verdad, más que otra cosa.
Digo, si este músculo constantemente en esfuerzo le das descanso en la noche, ¿podrá tener una performance mejor en el día? Yo creo que sí, pero hay que tener ojo también en que tu VNI nocturna no sea una ventilación que te termine barriendo en exceso CO2. Así que eso hay que monitorizarlo bastante bien. ¿Ya? En general, en el último hospital que trabajaba, no había ningún protocolo, pero sí nos basábamos mucho en el lenta dar CO2 de estos pacientes de noche y efectivamente si en la noche empezaban a dispararse el CO2, ¿cierto? Tomamos gasometría y si está acidótico lo conectábamos y en ese caso íbamos determinando que es un paciente que sí se va a beneficiar en la noche de no invasivo. ¿Por qué? Porque en la noche aparte tu centro respiratorio tiende a inhibirse un poco, ¿cierto? En nosotros da lo mismo porque se inhibe, pero tenía un músculo respiratorio competente que a pesar de la inhibición y la baja de drive igual vaya a lograr ventilar. Espero. No sé si lo hacemos en la noche, capaz que retengamos todo. Pero estos pacientes que tienen un mal músculo respiratorio, asociado a este drive ventilatorio que baja por la fisiología del sueño, probablemente haya retener. Así que la verdad es que el no invasivo en la noche, yo creo que por un tema energético, también por hemostasis, anda bastante bien. Y la verdad es que te lo respondo netamente empíricamente. En mi experiencia, sí, anda súper bien este apoyo nocturno a estos pacientes. No sé qué decir tú, Seba. Mira, la verdad es que comparto contigo, Pablo, solo añadiría, no sé si lo comentaste ahí en tu descripción, pero solo yo lo añadiría en los pacientes que presentan alteración gasométrica franca en los pacientes nocturnos, porque los pacientes que están, nosotros en la práctica diaria, que tenemos EPOC en la UTI, principalmente con EPOC exacerbado, nosotros tomamos un gas arterial más o menos a las 2 de la mañana, 2 y 2 de la mañana, para ver justamente este centro respiratorio, cómo andan dando en el sueño. Y si no tenemos una caída de pH bajo el límite inferior, la verdad es que no lo ocupamos. Prácticamente respetando, ¿cierto?, la compensación renal que tienen estos pacientes, porque como tú bien dijiste, si barremos el CO2, se rompe la cadena, ¿cierto?, de la compensación renal y después es un problema en el día. Entonces, la verdad es que nosotros no lo ocupamos solamente como algo terapéutico la noche, en el día, sino que la noche se evalúa estrictamente el uso de esto, dependiendo la hipercapnia con la caída de pH que tengan. A menos que tengamos, ¿cierto?, un franco deterioro del patrón respiratorio, ¿cierto?, o la obstrucción bronquial severa, que ahí cambia el escenario. Pero si no es el caso, la verdad es que tampoco lo ocupamos. Pablo, tenemos una Sí. Ahora, pregunta. lo otro que también podéis ver, ojo que uno no solo son los gases, o sea, si tenía un paciente que despierta somnoliento, le cuesta despertar, ya te estaba diciendo francamente que está reteniendo, ya la clínica habla mucho. Exacto. De hecho, cuando estos pacientes salen de la unidad, digamos, de UTI, UCI, ya no tienen línea y andar pinchándola cada rato, la verdad es que la alteración de conciencia está muy ligada a los deterioros de CO2. Exacto. Y de hecho anda bien utilizarlo en base a justamente el sensorio. Así que también, si tiene un paciente que despierta francamente somnoliento, que le No habla se y así disgustado. como que vamos levantando y no anda, te Sí. está indicando francamente que está retenendo en la noche. Pablo, hay una pregunta que es re interesante, que es una de las cosas que hemos abordado en estos cursos, que justamente, bueno, ahora estamos en la recta final del curso de soporte no invasivo, para quien también le interesa poder tomarlo esta semanita, que ya iniciamos el 21, que justamente habla de la terapia que nos pregunta acá Mario, sobre la terapia broncohilatadora en estos pacientes. Comentaste, Mario, que, bueno, fisiológicamente hay un tema bien particular que se genera en el hepático. A diferencia del asmático, ¿cierto? Que es una broncoconstricción severa que se genera frente a algún agente externo, donde la vía adrenérgica, ¿cierto?, se ve afectada. En el paciente hepático ocurre algo distinto. Acá la vía que se altera en el paciente hepático es la vía colinérgica. Ya entonces estos pacientes tienen una broncoconstricción por una alteración principal del sistema parasimpático. Principalmente estos pacientes se ven muy alterados en la vía que, ¿cierto?, regula la vía colinérgica del sistema respiratorio. Entonces, con respecto a lo que es la terapia broncohilatadora, la terapia de elección de estos pacientes siempre van a ser los anticolinérgicos por sobre los alfa-adrenérgicos. Entonces, si nos damos cuenta, muchas veces las indicaciones médicas el bromuro hipatropio, ¿cierto? Es una correcta y una muy buena elección para este paciente hepático porque va a afectar o va a inhibir, ¿cierto?, la vía colinérgica como tal. Entonces, cuando hemos tenido estos casos de los pacientes EPOC, GOL3, GOL4, lo que más beneficia al paciente son los inhaladores de tipo anticolinérgico por sobre los alfa.
y además, ¿cierto? Considerando que el salbutamol, siendo un alfa adrenérgico, va a generar, ¿cierto? Alguna alteración a nivel cardiovascular, no así, ¿cierto? Lo hace en gran medida el bromuro hipatrópico, ¿cierto? En estos pacientes. Por ende, también tener muy claro, chiquillos, que hay que tomar en consideración, como bien Pablo lo decía, la base fisiológica, cómo se generan estos trastornos, ya porque a la larga, eh, una broncoconstricción, uno la ve por fuera, bueno, se bronco obstruyó, se le cerró la vía aérea, vamos atacando con salbutamol, y si nos damos cuenta en el paciente hepático, la alteración que se va a ver en desmedro no es la alfa, sino que es, cierto, justamente la colinérgica. Entonces, por ese lado, chiquillos, consideren como una primera línea de acción los anticolinérgicos por sobre los alfa-adrenérgicos, en la parte de inhaloterapia. Y obviamente considerando también que los nebulizadores, ¿cierto?, son de primera elección frente a alguna situación de emergencia, más que los inhaladores de dosis medida, que obviamente requiere una coordinación estricta entre paciente y operador, versus que el nebulizador te va a entregar el medicamento en ambas fases y obviamente tiene una acción, ¿cierto?, microfragmentada mucho mayor que el inhalador de dosis medida. Pablo, ¿qué opinas tú ahí al respecto? Bien, en términos de mantención, sí. Bromuro y Patropio, aparte, porque son lava, finalmente, o sea, son de larga acción. Ya, el tema del salbutamol, la verdad es que hay un trabajo bien choro, que es como del 2010 2014, si mal no recuerdo, en aquellos pacientes que usaban salbutamol justamente por esta rapidez, supuestamente a los 15 minutos alcanza el pic, y la verdad es que no bajaba la incidencia de exacerbaciones, al contrario de lo que era mantenerlos con bromuro y patropio. Así que tiene mucha relación en base a lo que dice Sebastián y también justamente porque son, como les digo, de mayor larga acción y por tanto mantiene broncodilatado al paciente un tiempo más. Con respecto a otras terapias corticoides, la verdad es que ahí la última guía habla de evaluar si es que hay, cómo están los leucotrienos finalmente y en base a eso otorgar corticoide. Activamente uno pensaba que corticoide y bromuro iba como de base. La verdad es que actualmente no. Depende justamente de los leucotrienos para ver si es que agregan o no los corticoides inhalados. Así es, Mario, justamente las guías actualizadas ya no recomiendan el salbutamol y justamente también cuando veamos el uso de las guías, y una de las cosas que con Pablo siempre queremos inculcar en esta academia, es que las guías también van asociadas, ¿cierto? O los protocolos van asociados a los trastornos fisiopatológicos. Entonces, a la larga, estas guías van a responder finalmente al correcto uso de un medicamento según el trastorno que tenga el paciente. Y por eso el salbutamol ya no es una línea de acción primaria en el paciente hepático. Así que bien Mario ahí con el aporte del uso de los inhaladores. Y siempre recomendar, chiquillos, que lo que uno haga en la clínica va a ir respaldado por la fisiología o el trastorno que tiene el paciente. ¿Ya? Chiquillos, para ir cerrando ya la jornada de hoy día, agradecer, chicos, la conexión a esta jornada, agradecer a Pablo, que tremenda presentación nuevamente que nos comparte hoy día. Y chiquillos, también comentarles que ya nos queda, ¿cierto?, un par de días, 10 días, si no me equivoco, un poco menos, 9 días, para comenzar nuestro nuevo curso de soporte no invasivo. Así que a los asistentes de hoy día les va a llegar un correo también con una información de relevancia para quienes quieran, o bueno, para quienes quieran tomar parte, ¿cierto?, de este curso y comenzar su formación en los soportes ventilatorios, ¿ya? Así que agradecido, chiquillos, muchas gracias por estar acá hoy día y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Eso. Gracias. Está Ricardo Peña por ahí. Saludo a un amigo. Va a quedar Ya. la grabación en YouTube, chiquillos, así que apenas la tengamos disponible va a quedar en nuestro canal de YouTube. Un abrazo Se y que sube estén muy como bien. jornada, sí, así que va a estar ahí para que la puedan revisar si quieren. Gracias por acompañar. Nos vemos. Chao, chao.